Hola, bendiciones. Los saludo en esta hermosa mañana. Sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración y reciban un enorme abrazo. La palabra de Dios trae continuamente una transformación a nuestras vidas y nos da las respuestas que necesitamos. En el Salmo 19 nos habla de la revelación de Dios a través de la creación. Dios quiere que tú lo conozcas y Él se quiere revelar a nosotros de una forma especial. Una de las maneras en donde podemos conocerlo es estudiando la Biblia. Esa es mi invitación el día de hoy. Seguimos orando por sus peticiones, recordándoles que pueden escribirnos a nuestros números de WhatsApp que se encuentran finalizando el mensaje. También los invito a suscribirse a nuestro canal, a compartir el mensaje y a quedarse conectados con nuestra celebración. Bendiciones. Ahora me parece que son muchos los que se levantan contra mí, y no puede ser que sea el único que sufra y que lo vea. Siento que acabó la primavera y ves esa nube negra sobre mí, y no sé si aún me queda tiempo para huir. Cuando siento que no tengo fuerza, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda. Clama a mí que yo responderé. Solo ten fe, no hay nada que no puedo hacer. Clama que yo pelearé por ti. No morirás aquí, tan solo clama a mí. Ahora de verdad ya digo basta, declaro victoria sobre mí. Y aunque la salida todavía no la escuche ni la vea, ya no necesito primavera si paso el invierno junto a ti. El que tiene oídos oiga y me tomo el tiempo para oír. Cuando siento que no tengo fuerzas, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda. Yo responderé, solo ten fe, no hay nada que no pueda hacer. Clama que yo pelearé por ti. No morirás aquí, tan solo clama a mí. Cuando llega la noche, esa voz que te dice no, cuando no hay esperanza, al cielo siempre. Con el mundo en tu contra, no te bajes del barco. No, el invierno se acaba, al cielo confía y clama. Cuando siento que no tengo fuerza, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda. Clama a mí que yo responderé. Solo ten fe, no hay nada que no pueda hacer. Clama que yo pelearé por ti. No morirás aquí, tan solo clama a mí. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche
cielo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado, Él se vistió. La cruz sagrado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoró. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Bendiciones para todos. Qué bueno poderlos saludar nuevamente esta mañana de domingo, saber que se encuentran bien, saber que están conectados con nosotros y sobre todo que Dios ha estado al lado siempre de ustedes. Qué rico que hoy podemos contar con vida, con salud, con todas las bendiciones de Dios y podemos contar una nueva semana. Gracias a Dios por ello. Saluda al que tiene a su lado, denle un abrazo, dele una bendición enorme, un beso enorme. Dígale cuánto lo ama, cuánto lo quiere. Dígale cuánto le hace falta. Esas cosas son necesarias en la vida de todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque eso nos hace sentir que estamos acompañados y que somos necesarios para otros. Así que no escatime una palabra de ánimo, de aliento, de bendición a quien tiene a su lado. Bueno,
esta celebración de hoy, ya terminando este 2020 álgido, lleno de subidas y bajadas, más de bajadas que de subidas, y lleno de tantas cosas adversas, salidas de lo normal, de lo corriente. Terminando ya este año, aquí vamos por la gracia y la misericordia de Dios. Así que esto es enorme bendición. Hoy tengo un mensaje para dar, o una charla si usted quiere llamarlo, y que la he denominado el mejor engaño. Sabe que Satanás desde el principio optó por esa ruta, optó por esa fórmula. Cuando Satanás se da cuenta del mensaje que Dios le da a Adán y a Eva, de no tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, él se ingenia la manera de engañarlos. Y cada vez que el diablo engaña, sale ganando. Y es que para esto hay un principio: solo el que conoce la verdad es capaz de engañar. Escúcheme bien, solo el que sabe cuál es la verdad es capaz de engañar. Así que Satanás se ingenió todo, y montó todo un andamiaje para poder engañar al hombre desde el principio. Y tomó a Eva, ustedes han leído la porción, tomó a Eva y le dijo: no, ¿cómo así que van a morir ustedes sabiendo que van a ser como Dios, conocedores del bien y del mal? Y cuando Dios le pregunta a Adán el por qué se esconde, le dice: la mujer que usted me dio por compañera me ofreció del árbol prohibido y yo comí. Y le pregunta a la mujer: ¿y usted por qué lo hizo? Dijo: la serpiente me engañó. Pero si usted nota en el capítulo 3 de Génesis, dice que la serpiente era más astuta que todos los animales. Oja esa palabra. La serpiente era más astuta que todos los animales. Por eso el diablo se valió de ella. Y podemos ver en todo el transcurso de las historias bíblicas personas que han sido engañadas y otros que han tratado de engañar. Pues mire usted la historia de Jacob, ¿no? Cuando engaña a su padre Isaac para tomar la primogenitura de su hermano. El engaño siempre traerá ventajas, a la postre traerá fracasos, pero siempre en el momento trae ventajas, ¿no? Entonces, de aquí en adelante nosotros debemos tener mucho cuidado en cómo nos dirigimos, en cómo hablamos, en cómo pensamos, en cómo percibimos la información, en cómo la procesamos y en cómo la emitimos. Porque es importante que todo lo que llegue a nuestra vida sea verdad. Bien dijo el Señor: ustedes conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Porque cuando uno vive engañado, vive esclavo de ese engaño, asumiendo que lo que vive es verdad, ¿no? He visto tantas parejas que viven engañados por su cónyuge o engañadas por su cónyuge y asumen que lo que viven es una vida sana. Es más, ya hoy en este siglo se dice que las parejas deben tener una libertad propia para tener relaciones con terceros, externas, y eso hace parte de la normalidad de la vida en pareja. No sé, pero me parece a mí que vivir bajo ese engaño es ir rumbo al fracaso. Pero como no quiero hacer énfasis en estos, y es que el Señor mismo toma alguna vez un ejemplo. Está en Lucas capítulo 16, del verso 1 al 18. Lucas capítulo 16, del verso 1 al 18. Y ustedes mirarán ahí la parábola del mayordomo infiel. No es una historia, no es un relato, no es una historia verídica, no es una crónica, es una parábola. Y la parábola es un ejemplo imaginario que nos trae a nosotros una enseñanza real. Así que el Señor toma esta parábola del mayordomo infiel y les cuenta a sus discípulos y le dice: había un hombre rico que tenía un mayordomo
y este fue acusado ante él como disipador de los bienes. Ahora, ¿quién lo acusó? ¿Quién acusó al mayordomo infiel? Cuando el mayordomo se siente descubierto, comienza a idear la manera de cómo va a vivir cuando a él lo aparten de su cargo, cuando quede cesante en su trabajo. Y empieza a llamar a todos sus deudores y le dice: venga, ¿usted cuánto me debe? Y dice uno: yo le debo 100 barriles de aceite. Dijo: venga, bórrese ahí 50 y escriba aquí en este recibo que usted me debe 50. ¿Usted cuánto me debe? Yo te debo 100 medidas de trigo. Él dijo: toma ahí 20, bórrate y apunta 80. Pero él había imaginado que en el momento en que él perdonara a estos deudores al ver su calamidad posteriormente, le recibirían en sus casas. Porque él dijo: todo el mundo me ha visto a mí como gerente de esta hacienda, todos me han visto cómo manejo yo todo esto, la cantidad de dinero que manejo, el roce social que tengo, los títulos que llevo. No puedo irme como minero por ahí a buscar un tesoro escondido, y menos pararme en un semáforo a pedir. No lo puedo hacer, así que él se ideó de rebajar la deuda de aquellos que le debían a su patrón. Cuando llega el dueño de la hacienda y ve todo esto que el mayordomo había hecho, miren lo que dice el verso 8, escúcheme bien. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Aquí hay algo que me llama poderosamente la atención, y es que el mismo Señor lo afirma, dice: porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y él le recomienda, dice: yo les digo a ustedes, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. Pero el verso 8 tiene una palabra clave para nosotros. Una palabra que retumba, o que debe retumbar en nuestra cabeza, en nuestros oídos. Debe hacer mella en nuestra conciencia. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Y el Señor como que se queda pensando y dice: si este, siendo malo, actuó de esta manera, ¿por qué aquellos a los cuales yo les doy mis bendiciones, a los cuales yo me les he mostrado como su amigo, como su salvador, como su refugio, me les he mostrado como su Dios, me les he mostrado como su esperanza? ¿Por qué estos, a los cuales yo les he dicho que lo tienen todo cuando confían en mí, por qué estos no tienen la misma sagacidad de aquellos que son impíos? ¿Te imaginas si tuvieran la misma sagacidad? Las bendiciones que yo les doy, todo lo que yo les doy, se multiplicaría enormemente. Y es como si voltease la torta y dijera: pobrecitos de mis discípulos que solo están esperando lo que yo les pueda dar y no tienen la sagacidad para progresar, para vivir, para actuar,
para pensar, para soñar, para visionar, para multiplicar, para planear. Entonces, como que el Señor les dice, miren, ¿por qué ustedes no son capaces de hacer relaciones con los demás, con sus amigos? Y mi abuelo decía, y es un dicho muy popular, que dice, es mejor tener amigos que plata. Y parece que este mayordomo tomó eso muy a pecho y comenzó a hacer amigos con lo que no era de él. Escúcheme bien. Ahora, todo lo que hemos recibido nosotros no es por nuestros méritos. ¿Y por qué nosotros no aprovechamos eso para ser más amigos? Para tener sagacidad e ir más allá de lo que pretendemos, de lo que visionamos, de lo que miramos aquí a corto plazo. Y es que el Señor dijo, si ustedes fueran astutos como las serpientes, tuvieran éxito. De hecho, en San Mateo, el capítulo 10, el verso 16, dice, ustedes se van a presentar ante una cantidad de lobos. Ustedes van a ir como ovejas en medio de lobos. ¿Y cómo van a hacer ustedes para esquivarlo? Usted como oveja no podrá enfrentarse a un lobo. Y ahí es donde muchos se estrellan. Y respeto a aquellos que siempre tienden a confrontar a otros y a pelear contra el enemigo y a llamar a Satanás, venga, yo lo venzo, como si tuviéramos, no sé, un poder adicional y tuviéramos una S aquí de super cristianos o no sé cómo le podríamos llamar a un superhéroe. Llamando siempre al diablo a pelear y llaman y ven, yo te venzo y te pongo el pie en la cabeza y a toda hora y llamándolo, invocándolo. El Señor les dijo, ustedes van a ir en medio de lobos y tienen que ser sagaces o astutos. ¿Como quién? Como la serpiente. Y la serpiente es aquella que engañó en la primera era. Si el Señor dice, ustedes, ¿por qué no tratan? ¿Por qué no extraen lo bueno de lo malo? Como yo he entresacado de lo vil lo mejor. ¿Ustedes por qué no son capaces de copiar lo que está bien? No importa de dónde venga. Y es como si el Señor les dijera a ellos, vamos a darle a la serpiente, al diablo, de la misma medicina. Eso es lo que el Señor está diciendo. Denle de la misma medicina. ¿Y cuál es la misma medicina? ¿Recuerdan que Él engañó a Eva en un principio? Bueno, nosotros vamos a manejarlo de esta misma manera. Sean astutos como serpientes, pero a su vez sencillos como palomas. Pastor, ¿y en qué consiste la astucia? Yo les dije en un principio que solo el que conoce la verdad puede engañar a otro. Escúcheme bien, el diablo conocía la verdad desde el principio, por eso fue capaz de engañar a Eva. El Señor alguna vez dijo, ¿ustedes por qué pretenden ser guías de otros? Se convierten en ciegos, guías de ciegos, les decía a los fariseos. Porque el no conocer la verdad nos lleva a nosotros a esa ceguera. Pero lo que quiero aquí hacer énfasis esta mañana es que nosotros estamos enfrentados al engaño siempre. El diablo no se le va a presentar a usted con un super traje. Él no se le va a presentar como un monstruo de 10 cabezas. Él no se le va a presentar a usted con una cola echando fuego, ni con unos cachos largos, ni vestido de rojo.
Él no se le va a presentar de esa manera. Él se le va a presentar engañándolo. De esa manera es que muchos caen. Y algunas cuantas he caído yo. ¿Sí ven? Entonces el Señor dice, yo quisiera que mis hijos sean tan sagaces como los hijos de este siglo. Y es como esa pauta que les da a ellos, decir, mire, despierten, 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 no se dejen engañar más. Actúen ustedes de esa misma manera. ¿Debo engañar yo? Quiero que usted me atienda a este mensaje como sigue. El diablo siempre está interesado en que nosotros fracasemos espiritualmente, físicamente, económicamente, moralmente. Él está interesado en que nosotros estemos en ruina a toda hora. Pero ¿cómo hace el diablo para destruirnos? Él probó una vez con Job y con todo ímpetu destruyó lo que tenía. La pregunta es, ¿él pudo acabar con Job? No. Le tocó su economía y no pasó nada. Le tocó su familia y no pasó nada. Le tocó su salud y no pasó nada. Entonces el diablo no va a ser tan torpe para querer destruirlo a usted de esa manera, porque él sabe que nosotros entendemos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. El diablo se fue por lana y salió trasquilado cuando enfrentó a Job. Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que el diablo pueda retroceder a través de nuestro proceder? Cogerlo y llamarlo y decirle, hay poder en el nombre de Jesús, tú eres Satanás y estás vencido. Y él ya sabe eso. Pues tan así que el Señor, la Biblia dice que el Señor vino no a destruir al diablo, sino las obras del diablo. Entonces nosotros, ¿por qué pretendemos ir más allá? Y lo que dice Santiago, la primera pauta es, el verso 7 del capítulo 4 es, resistan al diablo y él huirá. Escúcheme bien, primera pauta. ¿Cómo le damos o cómo aplicamos su misma fórmula? Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Resistir no es confrontar, no es pelear, no es irnos de frente. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando estaba muy pequeño, algo que yo le tenía mucho miedo era a los borrachos. Yo le tenía mucho miedo a las personas borrachas. Y más cuando empezaban a hacer en la calle cosas y alegar solos y semidesnudos en la calle, y uno sabía que eran los vecinos de uno, pero cuando estaban buenos y sanos uno los saludaba, pero cuando se emborrachaban era terrible para mí. Y una vez, en ese temor que yo tenía, me encontré a un vecino borracho alegando con un poste de luz. Escúcheme bien. Y el borracho se arrimó al poste de la luz donde está la farola, hizo sus necesidades allí fisiológicas en el poste, devolvió más de lo que había comido en el poste, le daba golpes al poste, alegaba con el poste, lo abrazaba, lo escupía y hacía tantas cosas con el poste. Y él, ¿qué se imaginaba con ese poste? Y ofendía al poste, trataba de tumbarlo, volvía y lo abrazaba, le pegaba y alegaba. Y el poste estaba quieto.
y el poste seguía dando luz. El poste estaba iluminando al borracho y el borracho lo estaba vomitando. El poste estaba iluminando al borracho y el borracho lo estaba escupiendo. El poste estaba iluminando al borracho y el borracho lo estaba orinando. Y lo cogía a golpes y el poste estaba quieto. Y hay una ley en la física que dice que la fuerza de resistencia es directamente proporcional a la fuerza de ataque. En la medida en que yo golpeo un muro o un poste de luz, si lo golpeo duro, en esa misma medida el poste tiene la fuerza de resistencia. Si yo lo golpeo suave, el poste aplica una fuerza de resistencia suave. La pregunta es, ¿sería capaz el borracho de tumbar el poste a golpes? ¿Sería capaz el borracho de hacer ir al poste de allí? Obvio no. Al final del cuento, el borracho tendrá que irse, se quedaría dormido al lado del poste, el poste lo seguiría iluminando y al otro día él se levantaría de allí con vergüenza, revolcado en su mismo vómito y suciedad, pero el poste seguiría alumbrando. ¿Qué me dice el Señor? Resistan al diablo, o Santiago me dice, resista al diablo. Haga como el poste. El diablo siempre optará por golpearlo, por burlarse, por alegar con usted, por tirarle suciedades, por hacerlo quedar mal, pero usted seguirá alumbrando como el poste. Esa es la fuerza de oposición, de resistencia. Cuando nosotros resistimos al diablo, el diablo tendrá que huir. En otras palabras, ignórelo. El poste ni siquiera se apagó en el momento en que el borracho lo insultaba. Y es lo que Santiago nos quiere decir a nosotros. Cuando el diablo lo moleste mucho, que venga con sus estrategias, párese como el poste, ignórelo, déjelo que moleste, déjelo. No lo llame, no le diga, venga, le doy, venga, lo golpeo, venga aquí. No, resista al diablo y huirá. Hay frases que dicen, diablo, yo te resisto. No, frases mal aplicadas. Lo que sí tenemos que hacer es, de esa forma, como el poste de luz, cuando venga el enemigo a atacarnos, resístalo. Primera lección, ¿te diste cuenta? Es aplicar la misma fórmula que él aplica. Porque yo conozco a muchos que se empiezan a llamarlo, a pelear, y quieren destruirlo, no sé cómo, y él los ignora. Al final del tiempo no terminan, sino cansados y con las horas transcurridas y con una tarde perdida, una noche perdida, un día perdido. ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó a eso. Él nos dice, resistan al diablo y él huirá. ¿Sí ven? Esa es parte de la fórmula. Pero saben, yo les dije que el diablo estaba interesado en destruirnos espiritualmente, moralmente, físicamente, materialmente, económicamente, en todos los aspectos de nuestra vida. Y me he encontrado dos textos que me parece genial aplicarlos, porque es como si nosotros engañáramos al diablo. Por eso quise llamar este mensaje el mejor engaño. Es como si nosotros le dijéramos a él sí, pero a la vez no. O como si le dijéramos no, pero es sí. Ah, pastor, sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la estrategia del mayordomo infiel. Estoy hablando de la estrategia que siempre ha aplicado el enemigo
para engañar a muchos, pero el Señor está diciendo, yo quiero que ustedes sean como esos, en su estrategia, en su sagacidad. Romanos capítulo 5, el verso 3. Mire lo que vamos a descubrir aquí. Romanos capítulo 5 y el verso 3. ¿Estamos firmes? Leamos desde el verso 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y ojo lo que viene aquí, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál gloria? ¿La gloria venidera o la gloria actual? No, resulta que la gloria de Dios se refleja en nuestra vida. Pero ¿cómo se refleja la gloria de Dios en nuestra vida? Y el verso 3 dice, y no solo esto, sino que también, escúchenme bien, nos gloriamos en nuestras tribulaciones. Otro punto. Primer punto, resístanlo, ignórenlo. Segundo punto, cuando usted se sienta atosigado, cuando usted se sienta enfermo, cuando usted se sienta en crisis económica, cuando usted esté que ya no pueda dar un paso más, que usted cree que lo último o el próximo paso es la muerte, que usted cree que no hay salida para ningún lado, entonces lo que dice aquí el apóstol a los romanos es, gloríense en las tribulaciones. ¿Qué es gloriarse? Es estar por encima, es cubrir con la gloria de Dios en mi vida todo aquello que me acongoja. Escúcheme bien, es cubrir con la gloria de Dios en mi vida todo aquello que me acongoja. Entonces viene un sopeso, viene un balanceo. ¿Qué es más fuerte, la gloria de Dios en mi vida o la tribulación que me acongoja? Y Pablo dice, yo le recomiendo que se gloríen en las tribulaciones. Es como si tomaran las tribulaciones como plataforma para hacerse visibles ante los demás y que la gloria de Dios los ilumine. Póngase este ejemplo usted aquí. Le dicen a usted, tiene que escalar hasta esta montaña. Cuando usted escale hasta esta montaña, usted pondrá la bandera y pondrá su firma y su nombre. Pero es que la montaña es llena de dificultades, llena de espinos, llena de cardos, llena de enemigos, llena de animales feroces, llena de tantas cosas, y ascender es difícil. Y lo que Pablo está diciendo es, ascienda a esa montaña, póngase en esa plataforma y verá que la gloria de Dios se va a ver. Y sabe que dice, sabiendo que esa montaña, cuando usted la escala, produce paciencia. La paciencia va ligada a la gloria que tiene. Ahora, ¿cómo escalo yo la montaña? Con paciencia. ¿Saben por qué nosotros fracasamos? Porque queremos las cosas ya, así, de una. Queremos ser magos de la vida. Chasquear los dedos y que todo aparezca. Levantar el sombrero y que el conejo aparezca. Estirar la varita mágica y que la estrella aparezca. Pero ¿sabe qué hizo el diablo? Trabajó con paciencia, por eso fue sagaz y astuto. Él esperó que Eva estuviera sola. No, primero esperó que Eva fuera creada. Esperó a que Eva estuviera sola. Se inventó el discurso. ¿Por dónde voy a tomar
El engaño para Eva. Por eso el Señor dice, yo quiero que ustedes sean astutos como serpientes. Y Pablo está diciendo, ¿en qué consiste esa astucia? En asumir las plataformas, en asumir los ascensos, en asumir las tribulaciones con paciencia. Espera, y cuando usted empieza a dar un paso de paciencia, otro paso de paciencia, otro paso de paciencia, usted va escalando. Y cuando usted da pasos de paciencia, lo aguarda una esperanza, y la esperanza está en la cima. Y cuando llega a la cima, ha alcanzado la esperanza y tiene la gloria. Entonces el primer punto era, resistan al diablo. El segundo punto es, ponga la gloria de Dios por encima de las tribulaciones. Y quiero hablar de otro punto, que es muy parecido a este. Quiero hablar de otro punto, está en Santiago, en el mismo Santiago, el capítulo 1. Con esto empieza Santiago, como si Santiago diera apertura a toda la dificultad que ve en su época, que vive en su época, con sus familiares, con sus amigos, con sus hermanos. Y como que él ve esa dificultad, dice, tengo que darles una fórmula. Y yo no sé si Santiago hizo el mismo estudio que está haciendo el pastor hoy, o que hizo Pablo, y dijo, ¿cómo poder sobrellevar esto? ¿Cómo tener un buen engaño? Y el verso 2 dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Como que concatena lo de Pablo a los romanos, y Santiago dice, bueno, está bien, hay que llegar a la cima de la esperanza y poner la bandera de gloria allá, pero ¿cómo camina acá? Mientras él va dando pasos de paciencia, ¿qué tiene que hacer? Y Santiago dice, aquí está la otra fórmula. Cuando ustedes den un paso con paciencia, háganlo con gozo. ¿Sí ven? Yo conozco gente que se lamenta todo el tiempo. ¿Cómo estás? Ay, más o menos. ¿Cómo va tu familia? Ay, creciendo. ¿Y tu economía? ¿Y tu salud? Unas sí, otras no. Y yo no sé cómo viven. Entonces Santiago les dice, miren, cuando ustedes afronten las situaciones adversas, háganlo con sumo gozo. Entonces, si usted va añadiendo a pasos de paciencia gozo, la gloria que obtiene al final es enorme. Porque es que cuando usted hace las cosas con gozo, escúcheme bien, las disfruta. Pastor, ¿cómo voy a disfrutar yo una prueba? ¿Cómo voy yo a disfrutar una dificultad? Ah, pues ¿cómo? Muy sencillo, usted sabe que la esperanza está allá, y allá lleva la bandera de gloria. Santiago dice, cuando ustedes tengan diversas pruebas, no pocas, de esas que vienen de un lado, de otro, la enfermedad del niño, la crisis económica, me echaron del trabajo, mi esposa se enojó conmigo, vino a visitarme mi suegra, tantas cosas. Cuando ustedes están en pruebas como esta, asúmanlas con gozo. Si llegó su suegra, préndale música, pero no lo tome de otra manera. Pero, pastor, pero es que es complicado que se le muera a un familiar. Cuando se encuentren en diferentes pruebas, asúmanlas. Ojo lo que dice aquí el verso 2, con sumo gozo. Sumo, no es una risita a medias. ¿Cómo estás? Ah, sí, bien. Pero sonríe a la cámara. Ah, sí, hola, ¿cómo estás? No, es con sumo gozo. Y el diablo entonces no podrá entender cómo es que él manda dardos y usted más gozoso, más sonriente, más feliz. Es que el diablo trabaja para el medio
nosotros trabajamos para llegar a la cima. Y dice Santiago, uniéndose allá con Pablo, porque la prueba produce paciencia. Y usted va subiendo, dice, pero la paciencia que usted va subiendo, o con los pasos de paciencia que usted va dando, lo va a llevar a ser perfecto y cabal. Y así no le faltará nada. El verso 4, no le faltará nada, nada. ¿Quién es el más interesado en destruir su familia? No es la vecina, ni la mujer bonita que se le presenta por el frente a su esposo. ¿Quién es el más interesado en destruir su hogar? No es el muchacho que te chatea, diciéndote cosas bonitas que a veces tu esposo no te dice. No es él. Son las estrategias que utiliza el diablo desde el principio. Nosotros siempre le decimos y echamos la culpa a la vecina, al vecino, al compañero de trabajo. No. Es el engañador del principio. Y ojo a esto. Ojo a esto. Santiago está diciendo, asuman con sumo gozo. Terminan con el novio y el estado en Facebook. Nuevamente solo, nuevamente sola. Y están allí, se victimizan y como que el historial de sus vidas está solo lleno de fracasos. Pero Santiago dice, no, asuman con gozo, no se ayude, no le ayude al diablo a destruirse. No le ayude el diablo a destruirse. ¿Por qué tienes que hacerlo? Asuma con gozo. Entonces, primer punto, resista al diablo y huirá. Segundo punto, pongamos la gloria de Dios por encima de las tribulaciones. Y tercer punto, cuando estemos en dificultades, en cantidad de pruebas, asumámoslas con sumo gozo. ¿Acaso una vez el Señor no le dijo al pueblo, diga el débil, fuerte soy? Porque el diablo siempre quiere verle esa cara de demacrado. Siempre quiere verle esa cara de mendigo. Siempre quiere verle esa cara de enfermo, de triste, de aburrido. Y el Señor está diciendo, no es así. Hay que aplicar la misma que Él le aplicó a Adán un día. ¿Acaso cuando Él murió en la cruz, el diablo no estaba convencido que lo había vencido? Pero la sorpresa era que Él resucitaría al tercer día. Si ven, el Señor nos da pautas. Tengo un amigo, pastor amigo a quien quiero, y por respeto a él no daré su nombre. Pero alguna vez él me preguntó y me dijo a mí, Rosenberg, ¿usted cómo conoció al Señor? Le dije, no, pastor, yo soy hijo de pastor, me levanté en un hogar cristiano, he pasado dificultades y problemas, pero no más, problemas de adolescentes. Y que mi padre, a pesar de ser pastor, yo no sé si oraría antes de darme la pela, de pegarme con el fuete, no sé, pero era más o menos así. Mis hermanos y yo crecimos en un ambiente de iglesia, de hermandad, de cantos, de aleluya, de hablar en lenguas, de llorar, de estar tirado en el altar, de cuando pecamos, mejor dicho, nos queríamos morir en la presencia del Señor. Yo me levanté en un ambiente de esos, de cuando nosotros la embarramos, nos ponían al frente a declararle a todo el mundo que habíamos hecho. Eso era terrible. Y él me dijo,
¿Quieres escuchar mi historia de cómo conocí al Señor? Ah, sí, pastor, claro, claro. Me senté con él y me dijo, preste atención pues. Ah, quiero confesarles que esto ha marcado mi vida en toda esta trayectoria de ministerio, como cristiano, como hijo de Dios, como siervo del Señor. Me dijo, yo era una persona que desde adolescente me gustó mucho la magia. Y no cualquier clase de magia, la magia negra. Y él empezó a explicarme magia blanca, magia negra, magia yo no sé qué, yo no sé cuántos colores tendrá eso. De tal forma que él se sumergió en ese mundo oscuro, ese mundo perturbador, ese mundo lleno de cosas extrañas. Y en un momento de esos él quiso entrar a una dimensión superior a la que él estaba viviendo y quiso encontrar a alguien que lo pudiera sumergir más adentro. Dice que se encontró con Satanás, literalmente con Satanás, en su mundo de oscuridad. Y si Satanás le dijo, yo te puedo hacer un personaje diferente, te puedo hacer una persona que puedas estar aquí y allá, te puedo hacer invisible, le montó todo el cuento y él se intrigó por eso, de tal forma que esa vez él hizo un pacto con Satanás. Escúcheme bien, lo que estoy diciendo es verdad. Y sentado en una mesa de comedor, él me contó todo lo que les estoy diciendo. Hizo un pacto con Satanás y empezó a adentrarse en el mundo de la oscuridad, del espiritismo, una cosa aterradora. De tal forma dice que él se citaba con Satanás todos los días, como a charlar entre amigos. Dice que él a veces estaba acostado y llegaba Satanás y se le sentaba en la cama. Y empezaban a charlar y a hacer planes y Satanás le prometía cosas y él encantado con ese cuento. Y Satanás le hizo creer a él que él era el ser supremo sobre el universo. Y él entró en ese mundo del ser supremo para él. Estaba en un nivel altísimo como siervo de Satanás. Cualquier día un familiar que conoció a Jesús, se lo encontró y le dijo, ¿cómo vas? Y le dijo, bien. Y el familiar le dice, ¿cómo te parece que conocí al ser más maravilloso, más supremo, que gobierna el universo, que cambió mi vida? Y mi amigo le dice, yo también. ¡Ay, qué bueno! Y cuando el familiar lo va a abrazar, mi amigo siente un pringonazo, un quemonazo en su cuerpo. Dice, no, espere. ¿Cómo así? ¿Usted a quién conoce? Y le dice, yo conocí a Jesucristo. Y hay esa pugna. Pero ¿cómo puede decir que Jesucristo es superior al Dios que yo tengo? Decía mi amigo. ¿Cómo así? ¿A quién obedeces tú? Y le dice, yo soy capaz de esto, de aquello, yo voy de un lugar a otro, yo me transformo, yo me desaparezco, yo puedo tener dinero si quiero, puedo cambiar de personalidad si quiero, cosas como esa. Y el familiar de mi amigo le dice, el ser que yo tengo cambió mi vida por completo. Y le dice mi amigo, no puedo creer, le dice, venga, en este libro negro que tengo aquí en la mano, puedes descubrirlo. Dice mi amigo que él se llevó el libro negro y empezó a leer la Biblia. Se leyó la Biblia en 2 semanas, de pasta a pasta. Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio,
hasta el final. Apocalipsis se lo leyó en 2 semanas. No dormía. Estaba interesado en conocer al Ser Supremo. Cuando terminó de leer ese libro negro, la Biblia, llegó su familiar y le dice, ¿qué te pareció? Dice, entiendo que hay un Ser Supremo. Y ojo pues a esto, ojo lo que les voy a decir. Dice el pastor amigo mío, que él se arrodilló y entregó su vida al Señor y deshizo un pacto que tenía con Satanás en ese momento. Escúcheme bien. Y de ahí viene el tormento más tremendo, porque cuando él se iba a dormir, Satanás venía y se le sentaba. Y todas las noches le decía al pastor, ojo a esta palabra, me engañaste. El diablo le decía al pastor, me engañaste. Y el pastor le decía, no, usted me engañó. Usted me dijo que era el mejor, que era el supremo. Y encontré a Jesús que es supremo. Él te venció. Hasta el punto de que los dos llegaron a un acuerdo. Recuerden que les dije en un principio que el hermano y Satanás se hablaban. Satanás le dice a mi pastor amigo, tienes que vencerme para poder que te liberes de mi pacto contigo. Esa noche dice el pastor que en ese momento cuando el diablo le dice tienes que vencerme en una lucha cuerpo a cuerpo, dice que es como si él hubiese salido de su cuerpo y entró en una dimensión espiritual, qué sé yo, y como si estuviera soñando y se encontró en un ring de boxeo con multitud haciendo barra. Y él estaba solo en el ring, solo, cuando aparece una bestia enorme. Y el pastor empezó a recibir golpes y golpes y golpes. Y estaba en el piso. Y estaba en el piso. Y en esa escena, ese monstruo le dice, ¿ves? Yo soy superior a todos. No hay nadie quien te defienda. El pastor dice que en ese momento recordó que él se arrodilló y le dijo al Señor, si tú eres superior a mí, al ser en el cual yo he creído eres superior, tienes que defenderme, tienes que mostrarte. Dice que en ese momento se aparece alguien y lo defiende y lo levanta y derriba a aquella bestia. Cuando la destruye, él vuelve en sí y está acostado en su cama. Y cuando se da cuenta, tiene sangre por todo lado, moretones. Ojo lo que acabo de decir. Y lo último que el diablo le dijo es, me engañaste. Porque él aplicó la misma fórmula que habían aplicado sobre él. Y lo que yo quiero decirles esta mañana es que nosotros podemos vencer al diablo bajo estos 3 pasos. Resistir al diablo, gloriarnos en las tribulaciones y recibir con gozo nuestras pruebas. De esa manera nosotros podemos tener el mejor engaño. Un abrazo para todos, los amo y espero que este mensaje le haya servido para que pueda seguir su camino. No se deje vencer por las dificultades, asúmalas con gozo. Bendiciones, en 8 días nos vemos.